Nos compartirá las iniciativas que Telefónica está llevando a cabo para garantizar que la información que se proporciona a los clientes sea clara, concisa y fácilmente comprensible. A continuación, tendremos también la suerte y el placer de escuchar a Esther de la Torre, Senior Manager de BBVA y especialista en lenguaje claro en español. Esther es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, donde también completó un máster en Comunicación en Instituciones Públicas y Políticas, y en paralelo ha estudiado en la Escuela Contemporánea de Humanidades, impulsada un poco por su pasión por escribir. En el ámbito profesional, Esther ha liderado iniciativas pues, en CRM, en marketing relacional y digital en varias empresas, y ya en BBVA ha trabajado en proyectos estratégicos para fortalecer la reputación del banco, pues mediante campañas de publicidad y marketing responsables. Ha sido pionera en iniciativas para promover la accesibilidad digital, así como el uso de inteligencia artificial responsable, asegurando que las tecnologías avanzadas se implementen respetando principios éticos y de privacidad. Además, ha fomentado el crecimiento inclusivo y analizado tecnologías limpias para contribuir a la descarbonización, tema en el que actualmente está trabajando. Uno de sus logros más destacados es el lanzamiento e implementación del proyecto TCR, transparente, claro y responsable, a nivel global en BVA. Pues Esther nos contará un poco cómo es este proyecto, que ha pasado de ser una utopía a una realidad plenamente implantada que está transformando la forma en la que el BBVA se comunica con sus clientes y empleados. Bueno, pues estoy seguro de que estas presentaciones de Pedro y Esther nos proporcionarán una visión muy completa sobre cómo las grandes empresas pueden y deben contribuir a un mundo donde la comunicación sea clara, transparente y accesible para todos. Como sabéis, tras las ponencias, pues iniciaremos un debate en los que los asistentes podrán plantear sus preguntas a través del chat. Le voy a dar la palabra a nuestro ponente. Muchas gracias a todos. Pedro, cuando quieras, puedes iniciar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Me escucháis bien? Sí. Vale. Nos ha pedido David que demos una pequeña introducción sobre nuestra visión en esto de la comunicación eh, para luego poder abrir un debate. Y de hecho, a mí me pone mucho más el debate y discutir en abierto estos temas porque en algunas de mis visiones son polémicas que el hecho de daros una charla. Así que os intentaré resumir en 10 minutos. Yo no tengo ni idea de comunicación, no he estudiado comunicación, no lo pienso estudiar en mi vida, ¿vale? Pero como igual que todos vosotros, todos somos clientes de empresa y tenemos relaciones con empresas. Yo creo que existe un problema que históricamente nos ha ocurrido desde pequeñitos. Nosotros nacemos, nos criamos en una familia, nos relacionamos con amigos, nos relacionamos con familiares, nos relacionamos con gente por la calle y tendemos a hacer una comunicación normal con estas personas. Después de esto, nosotros, la mayoría, entramos en una universidad, en la universidad nos empiezan a enseñar un montón de cosas, nos empiezan ya si entramos en cosas de marketing y todo, nos empiezan, digamos, que a lavar un poquito el cerebro, a cambiar la cabeza y a hacernos ver que la comunicación, cuando estás en una empresa, ya no es una comunicación entre personas, sino que tienes que ir a buscar mucho la percepción de lo que dice el cliente, de lo que cree el cliente que quiere escuchar, la información que le tienes que ocultar. Digamos que históricamente los negocios se han basado no en la información que tenía el cliente, sino en la información que no tenía el cliente, especialmente en las grandes empresas. Y digamos que poco a poco luego hacemos un montón de másters, un montón de cosas en marketing, todas con nombres ingleses muy chulos y salimos de ahí y entramos por la puerta de una empresa y nos ha lavado el cerebro, esto es un dicho un poco así coloquialmente, de tal forma que cuando antes éramos unas personas que no teníamos que seguir unas reglas o que sabíamos perfectamente cómo desenvolvernos, igual que nos pasa en nuestra comunicación con las personas normales, cuando ya lo hacemos detrás de una empresa, dejamos de ser personas y nos convertimos en una especie de robots que tienen que cambiar absolutamente la comunicación. Y esto realmente proviene de un miedo de la empresa al cliente, que proviene de esa manipulación, esa falta de información hacia el cliente de lo que pueda pensar, y eso indirectamente genera un miedo de este cliente hacia esta empresa. Por poneros un ejemplo, imaginaros en vuestra vida que quedáis, pues yo que sé, quedéis con unos amigos para ver un partido en casa de vuestra amiga Laura, ¿vale? Entonces tú estás en tu casa, te quedas ahí dormido en la siesta,
te levantas, vas a llegar hasta el partido, y entonces cuando vas llamas a la puerta de Laura, Laura te hable y dice, Pedro, joder, llegas tarde, ¿vale? Entonces yo digo, joder, perdona Laura, me he quedado dormido. Entonces Laura te dice, nada, pasa, tómate una cerveza y vamos a ver el partido, ¿vale? Cuando esto lo pasas al modelo de empresa, digamos que nos cambian el cerebro. Entonces, claro, cuando tú llegas tarde a ver ese partido y Laura te abre la puerta, lo que tú le tienes, que es lo que nos enseña a todos, lo que tú le tienes que decir a Laura es, disculpa Laura, no he llegado tarde, he pensado que podrías disfrutar de más tiempo de calidad junto a los tuyos para disfrutar de una velada maravillosa en la intimidad de tu hogar al que yo quiero no molestar demasiado porque mi mayor interés era que tú estuvieras bien. Y le sueltas un rollo que va gestionado con las normas de la comunicación que te enseñan las empresas y Laura lo primero que va a pensar es, joder, este Pedro está un poquito mal de la cabeza o qué te ha pasado, ¿vale? Pues eso es lo que estamos haciendo en las empresas. Todas las comunicaciones, y vosotros pensáis, la mayoría de las comunicaciones de una empresa hacia un cliente son frases que no tendrías el valor de decirle a un amigo o a una persona. Eso genera una distancia, genera un miedo y es cierto que últimamente todo eso, digamos que se ha roto un poco. Yo tuve la suerte de participar en la fundación de una empresa que era Pepefon, en la que, como no sabíamos de negocio, no veníamos del marketing, no teníamos departamento de marketing, tampoco teníamos departamento de comunicación, no teníamos departamento de nada, no teníamos, éramos solo muy poquitas personas y nunca jamás habíamos trabajado en telefonía móvil, digamos que por casualidad, no por estrategia, empezamos a hablar con el cliente de forma normal. Solo hablábamos con el cliente, le decíamos las cosas a la cara, cuando el ordenador se nos caía le decíamos que se me ha caído el ordenador, cuando las cosas funcionaban mal se lo explicábamos, cuando había un problema se lo explicábamos, incluso tuvimos movidas gordas corporativas que algunos conocerán, ¿vale? Que directamente, en contra de la recomendación de todos los gurús que había por ahí, directamente lo que hacíamos era hablar con nuestros clientes y decírselo a la cara con el mismo lenguaje y de la misma forma que se lo explicábamos a una persona cercana. Y esto resulta que funciona. ¿Funciona por qué? Porque cuando tú le pierdes el miedo o la vergüenza, cuando entiende la persona que no está hablando con una empresa, sino que está hablando con las personas que hay detrás de una empresa y que son personas como él, le pierde el miedo, le gana el respeto y además le genera esa confianza. Eso es muy fácil hacerlo en pequeño, luego lo probamos dentro de una gran empresa aquí como ESO2 y ha vuelto a pasar lo mismo. Y es cierto que ahora mi trabajo es intentar conseguir esto con Telefónica, con Movistar, que digamos que es el gran monstruo Frankenstein en las telecomunicaciones, igual que Esther luego habla del BBVA, que es, digamos que es el monstruo de los bancos, y por mucho que trabajamos en empresas grandes y son empresas maravillosas, no dejan de ser chungas porque están en los sectores chungos, pero eso lo que hace es que tengamos la mayor oportunidad. Y es lo que estamos probando ahora y estamos haciendo un proyecto precioso y muy grande en Movistar que ha funcionado muy bien y vamos a decidir extender a todos los, bueno, ya hemos decidido extender a todos los clientes en el que cambiamos la forma de hacer las cosas. Son millones de cosas, pero cambia sobre todo la confianza, le perdemos el miedo al cliente, empezamos a cambiar el yo me baso en la información que tú no tienes por yo me baso en la información que tú tienes y hacemos cosas que son un poco, que cuestan mucho psicológicamente entender porque cambias tu modelo de gestión, pero que son diferentes, que eso sí, yo te digo la verdad, te la digo en lenguaje normal. Yo no te meto silencios cuando estoy atendiéndote, por ejemplo, por teléfono. No te meto musiquitas de estas de consulta de dentista mientras yo estoy con el ordenador. Simplemente yo sigo hablando contigo. Si el ordenador me tarda, me tarda. Si tengo que hablar con mi jefe, te lo cuento y lo hablo delante de ti. Y lo mismo, te respondo de otra forma y cambiamos la forma, que no es una estrategia de comunicación, es simplemente decirle, porque ni hace falta aprender, decirle a la gente, habla con esta persona como lo hablarías con una persona en la calle, con el mismo respeto, por supuesto, con la misma educación, pero teniendo en cuenta que esa persona sabe que está hablando con otra persona y que detrás de esa compañía hay personas. Y yo creo que eso funciona y ahora lo debatimos si todo esto es una estrategia o es una teoría o no es una teoría, pero soy fan de las empresas que hablan normal. Y yo creo que incluso hasta probablemente dentro de unos años será hasta recomendable incluso utilizar tacos cuando hablemos con los clientes. Esto no, esto que estoy diciendo es mentira, pero la gente tiene que entender que lo que hay detrás son personas y nosotros estamos viendo ya que incluso con el monstruo funciona. La gente le pierde el miedo y se siente mucho más a gusto y tú ves que estás tratando con una persona dentro de una empresa que es igual que tú, que te entiende como lo entiendes tú y que no te está soltando el bullshit como justo decía los de marketing, sino que está hablando contigo de forma normal. Y yo creo que con esta pequeña introducción, yo creo que espero no haberme pasado de tiempo, yo creo que es suficiente. Gracias, Pedro. No, está genial. Gracias por aportar tu experiencia. Ahora vamos a escuchar a Esther.
Esther, no sé si estás preparada. Buenos días, Buenos David. días. Pedro, oye, muchas gracias por invitarme. Estoy encantada de estar aquí para compartiros mi experiencia en BBVA, que construyo bastante bien y la intro de Pedro me viene fenomenal porque estoy 100% alineada con él en que hay que hablar claro a los clientes. Tenemos que ser honestos, sinceros y que a veces pues nos hemos pasado en una comunicación demasiado confusa. Y sin más, voy a compartir mi pantalla porque os voy a contar un proyecto que hemos lanzado en BVA a nivel global, TCR, ¿no? Cómo pasamos de la utopía a la realidad. Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando en sostenibilidad. Mi experiencia sobre todo es en lanzar proyectos. O sea, he lanzado proyectos en marketing relacional, marketing digital, he lanzado webs, aplicaciones. También he trabajado en inteligencia artificial, lanzando principios de inteligencia artificial responsable, en accesibilidad. Y hoy os voy a contar el proyecto TCR que me encantó y yo creo que es uno de mis favoritos porque estoy súper alineada con la ética que hay detrás, que es poner a las personas en el centro, como decía Pedro. Lo primero, una breve intro, porque además yo creo que es relevante contar BVA dónde está presente, que estamos presentes en más de 25 países, porque este proyecto lo implantamos en los países en los que operamos en los canales de retail, ¿vale? O sea, no es un proyecto de España, es un proyecto que se implantó en Europa, en todos los países que estamos en América del Sur, en América del Norte y también se implantó en Turquía. La presentación va a tener 3 partes. Primero, ¿por qué hacemos esto? ¿No? Que yo creo que es la primera pregunta que nos hacen siempre los jefes cuando vas a lanzar una cosa. Segunda, cómo empezó el proyecto TCR en BVA. Y la tercera, cómo a partir del concepto lo llevamos a la realidad. ¿Por qué lanzar el proyecto? Bueno, pues esta pregunta os la voy a hacer a vosotros. O sea, ¿qué pensáis que piensan los clientes cuando ven algo así? Estas son las condiciones de un crédito al consumo en el que las condiciones ponemos 5 cositas, pero luego hay 17 líneas de letra pequeña, ¿vale? Pues esto era lo que teníamos en los clientes hace 10 años. ¿O qué piensan los clientes cuando ven algo así? Esto es un contrato de ese mismo crédito al consumo que vemos aquí alto nivel a la izquierda, que la primera cláusula es el desistimiento, ¿no? Desistir del contrato, decir que no lo quieres. La siguiente, los intereses moratorios, que es decir, lo que te van a cobrar si dejas de pagar cuando todavía ni siquiera has empezado a pagar. Y la tercera, la cancelación anticipada. No es como justo yo cuando veía esto era como que lo estábamos contando al revés, ¿no? Que estábamos empezando por lo último. Y luego contextos como este, que os lo voy a leer aquí a la derecha, que dice algo como las obligaciones dinerarias del prestatario dimanante de esta contratación vencidas y no satisfechas devengarán desde el día siguiente a su vencimiento un interés moratorio al tipo pactado en la rúbrica interés nominal. Bueno, lo voy a seguir leyendo. El caso es que era un contrato súper complejo. Con lo cual, al final, los clientes lo que sienten es desconfianza. Y tú cuando desconfías, cuando entras en una aplicación o en una web que ves que hay algo raro, tú no compras, con lo cual eso es algo que perjudica totalmente a las empresas. Las empresas necesitamos que los clientes confíen en nosotros y los clientes necesitan relaciones equilibradas. Cuando no hay una relación equilibrada entre el cliente y la empresa, pues empieza a surgir pues movimientos regulatorios, movimientos de entidades de defensa del consumidor a nivel global. Aquí algunos ejemplos, como la CFPB en USA, en España la CNMV, también estuvo Banco de España, Conducef en México, Asbank en Perú, en Argentina también a nivel de contractual hubo bastante movimiento, en Colombia también se quejaban sobre las cláusulas abusivas de los bancos. Está en un movimiento general, incluso la OCDE en 2015 creo recordar y el G20 firmaron 10 principios, de los cuales el cuarto era la transparencia de las empresas y las entidades financieras hacia los clientes. ¿Nosotros qué hicimos con todo esto? Pues nosotros lo que hicimos fue preguntar, ¿no? Y entonces hicimos más de 3.500 entrevistas a través de Millwall Brown a clientes y no clientes de BVA en los principales países en los que operábamos en ese momento, de América Latina, España y Estados Unidos. Y les preguntábamos qué esperaban de un banco, ¿no? Entonces decíamos, oye, empezando por abajo, ¿esperáis inclusión financiera, ¿no? Que bancaricemos a las personas que no tienen que eso es muy importante, ¿vale? Pero ¿esperáis esto? ¿Esperáis acciones con impacto social, donaciones, etcétera? ¿Esperáis relaciones duraderas con los clientes, que tener una relación de confianza
educación financiera, que los empleados estemos satisfechos, que los bancos apoyemos a los emprendedores o que expliquemos claramente. Pues tanto para los nuevos clientes, que son el cuadradito azul, como para los ya clientes, en todos los países en los que operamos, explicar claramente el lenguaje fácil era súper relevante. Y esto era clave para luego hacer relaciones duraderas con los clientes, que esto también lo quiere el cliente y lo quiere el banco. A nadie le gusta estar cambiando todo el rato. Con esto lo que hicimos fue empezar a pensar cómo lanzar el proyecto. Y entonces llegamos, pues empieza pues, por los principios, ¿no? Un poco por la utopía. ¿Qué tenemos que tener? Tenemos que tener transparencia, claridad y responsabilidad para conseguir la confianza de los clientes. La transparencia, ¿qué es? Dar la información relevante al cliente. Y dar la información relevante no es dar toda la información, ¿vale? Es dar lo que te hace falta en el momento en el que te hace falta y tampoco es poner las ventajas en letra súper grande y los requisitos o los costes en letra pequeña, ¿vale? Esto es la transparencia. La claridad tiene que ver con lo que es este congreso, que es el lenguaje claro, el lenguaje fácil, que también tiene que ver con la estructura de los discursos y cómo se utiliza el diseño, ¿vale? Que luego profundizaré un poco en esta parte. Y finalmente la responsabilidad, que es cuidar de los intereses del cliente. O sea, realmente de esto parte todo. O sea, tú no puedes ofrecer un producto que no sea ventajoso para el cliente y luego decir que lo vas a contar todo lo relevante sin ocultar información, porque si el producto no es ventajoso, vas a tener tendencia a contarlo mal. Y si el producto es súper complejo y tiene 100.000 cláusulas que tienes que contar, pues tampoco lo puedes contar de forma transparente y clara. Un ejemplo rápido de transparencia es este de un fondo de inversión, ¿vale? Que realmente un fondo de inversión es un producto complejo, pero oye, las cosas importantes son 4. El nivel de riesgo que tiene el producto, la descripción del producto, la rentabilidad y los costes, ¿vale? Esto ahora mismo está colgado en la aplicación de BOA.es, lo podéis ver, incluso la rentabilidad os veo que está tal cual, se ha respetado siempre ese criterio y esto que lo hicimos hace como 7 años. Claridad fácil de entender. Bueno, los que habéis trabajado en digital o los que vayáis a trabajar en digital, sabréis que los funnels de contratación en cada una de las pantallas, en cada clic, se te puede caer como un 20% de los clientes. Entonces decidimos lanzar un crédito one click, pero claro, si lo tienes que solicitar en one click, tienes que contar todo lo relevante de forma clara en un clic. Y aquí entro la parte del diseño. Hicimos a la izquierda un bloque con el calcula tu cuota, en el que incluíamos la info relevante de cuál es el importe mínimo y máximo, plazo mínimo y máximo, la cuota, el TIN, la TAE, vamos, importe total a devolver, que esto no te lo suelen dar y os aconsejo que lo miréis cuando pedís un crédito, que es al final, si pides 9.000, ¿qué tienes que devolver? 9.800, que estos son comparar peras con peras, el importe si hay alguna promoción y a la derecha la parte de contratar. Y la responsabilidad es cuidar de los intereses del cliente y esa es una funcionalidad que también sacamos en la app, que es que cuando te llega la nómina, si tú tienes, por ejemplo, 100 euros ahorrados, esos 100 euros los puedes programar para meterlos en una cuenta de ahorro, con lo cual esto fomenta el ahorro y reduce el endeudamiento, que aunque puede ser ventajoso para el banco, no es ventajoso para el cliente y lo que no es ventajoso para ambas partes no tienen que salir. ¿Cómo llevar los principios a realidad? Bueno, aquí decir que yo creo que para que un proyecto salga tiene que ganar todo el mundo. Tiene que ganar el cliente, tiene que ganar el área reputacional, pero tienen que también ganar los servicios jurídicos, el área de marketing, los gestores comerciales, atención al cliente. Todo el mundo tiene que tener un beneficio porque si no es muy complicado, ¿vale? Lanzar un proyecto como este a nivel global. Entonces, trabajamos con todos los equipos. Hicimos workshops con los equipos de marketing y publicidad, con digital, con las sucursales, con los de telemarketing, contratación y atención al cliente y reclamaciones. Porque al final, un banco TCR es un banco que tiene que integrar estos principios en toda la cadena de valor. Pues no vale que tú, de repente, en un momento dado, seas súper responsable en la publicidad y luego en la sucursal te la metan o que en el contrato de repente no entiendas nada o no cuadre el contrato con lo que te han explicado en la sucursal. O sea, esto hay que mantenerlo en todo el hilo. Con lo cual, trabajamos con los equipos e hicimos entregables con cada uno de los equipos. En marketing y publicidad hicimos un código de publicidad, las webs y las apps que ya las habéis visto. Para el tema de los gestores comerciales, las oficinas sucursales y también para la parte digital hicimos fichas de producto
protocolos de venta, ¿vale? Que es una guía que tienen que seguir los gestores comerciales a la hora de vender un producto, y scripts de telemarketing para todos los países. Por ejemplo, en América Latina se hace mucho la venta online y los scripts pues había mucho que tocar. Los contratos, como os he dicho, o sea, los destruimos y los volvimos a escribir todos desde cero, y las respuestas a las reclamaciones que también eran complejas, y al final había clientes que no entendían si les habían dado la razón o no después de leerlas. Aquí del Código de Publicidad, que se implantó en 2015, que excede la regulación tanto europea como en América Latina, pero lo tenemos como mandatorio de un documento autorregulatorio de BVA. Las fichas de producto que se entregaban en papel a los clientes, que se estructuraban en preguntas y respuestas con toda la información relevante y sin letra pequeña, ¿vale? En un tono didáctico. Estas fichas las adaptamos de forma fácil a la web pública, que es un proyecto global y en todos los países seguían la misma estructura, y lo fuimos tocando para cada producto, que lo que sí varía son los productos en cada uno de los países. Los contratos, como os decía, los cambiamos, hicimos test antes y después, y al final los clientes decían cosas como que este contrato me transmite que BBVA es un banco cercano y claro, rompo con el estereotipo de contrato. Tenía también un diccionario, eso es importante. Al final la letra era grande, era fácil de leer. Bueno, esto fue una revolución, los clientes lo apreciaron un montón. Las soluciones globales también las hicimos TCR, o sea, aquí hubo equipos, ¿vale? Nos metimos dentro de los Scrums de digital y estuvimos trabajando con los diseñadores, los Product Owners, los Scrum Master, para sacar los entregables de forma siguiendo estos principios. Como resultados, y con esto ya voy terminando, hemos liderado 6 años en Europa el premio Forrester a la mejor experiencia digital. Yo creo que empezamos en 2017 a ganar el premio. Este año hemos vuelto a ganar, y también hemos ganado algunos años a nivel mundial, o sea, la mejor app del mundo, creo que eso fue en 2022. Luego también aquí fue un atrevimiento por nuestra parte, y lo hicimos y fue bastante valiente. Fuimos el único banco y el primer banco que publicamos las opiniones de los clientes sobre nuestros productos. O sea, como hace Amazon, lo hicimos nosotros, ¿vale? Poniendo, oye, pues los clientes opinan que este crédito al consumo es del 1 al 10. Pues lo lanzamos, y con un poco de temor, pero las opiniones fueron de 9,5 sobre 10, con lo cual esto fue un éxito. Luego, además, esto incrementó 4 puntos porcentuales las contrataciones, con lo cual, o sea, esto fue pues, una mejora increíble. Y al final todo esto se fue embebiendo en todos los equipos y países. Como os decía, pues mira, los de servicios jurídicos, al tener los contratos claros, tenían menos litigios por falta de comprensión de los contratos. Los de marketing vendían más y tenían más valoración de las campañas, tanto en televisión como en el resto de medios, porque eran más claras. En digital, subir 4 puntos un funnel es una pasada. Los gestores estaban súper contentos porque tenían una guía muy clara de cómo explicar los productos, con lo cual esto era un win-win. Nosotros en Reputacional, que en ese momento yo estaba en Reputacional, pues también conseguimos incrementar y mejorar la reputación del banco. Así que con esto termino, creo que me he quedado en el tiempo. Muchísimas gracias, y aquí estoy para las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias a ti, Esther, por compartir, ¿no?, estas iniciativas que estáis llevando a cabo desde el BVA y mostrar, ¿no?, los resultados positivos que os están dando. Yo quiero abusar ahora un poco de la posición que tengo de moderador para lanzaros la primera pregunta, que tengo muchísimo interés en esto. Es una pregunta para los dos, podéis ahora contestarme, y tiene que ver un poco con la cultura de estas grandes empresas, ¿no? Porque ha hablado Pedro de que estuvo en Pepefon y cómo tenían ya esa filosofía, pero en estas grandes empresas estos cambios suponen un cambio cultural. Entonces, me gustaría saber cuáles han sido las principales dificultades con las que os habéis encontrado a la hora de integrar estas iniciativas, ¿no? ¿Cómo ha sido la gestión interna? Ver un poco las dificultades del proceso, incluso desde la lucha para su aprobación de estos proyectos por parte de la dirección hasta la integración luego en la cultura empresarial. Pues es muy buena pregunta. Si quieres tiro yo, Pedro, ¿te parece? Vale, pues a ver, esto no ha sido fácil. Como os venía diciendo, o sea, para lanzar esto, primero tienes que pensar en grande, porque si no, no lo vas a conseguir, porque esto no nos lo podíamos
creer al principio, parecía algo imposible. Tienes que conseguir que todos los departamentos que están con muchísima carga de trabajo, de repente les dices que todo lo que han hecho hasta ahora, imaginaos un abogado que le han enseñado durante toda su carrera profesional a escribir de una manera súper oscura que no entiende nadie, a decirle que tiene que escribir de forma clara. Esto es un cambio de paradigma. Decirle a alguien de producto, ¿vale? Que aquí no lo he mencionado, pero el origen de todo esto es el producto, que no puede hacer un producto con unos requisitos infumables que son larguísimos y que en lugar de eso tiene que poner algo sencillo y crear un producto que a lo mejor no es tan rentable, pero que es más fácil de contar y que es totalmente transparente, esto al principio, vamos, en 2010, te miraban como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Que vas a poner los costes de la tarjeta a primer nivel. Claro, todo esto era súper disruptivo. La gente de venta digital, digamos, estaba mucho más a favor, pero claro, tenían la complejidad de que los productos eran complejos, con lo cual nosotros fuimos como un impulsor muy grande y la verdad es que nos llamaban para ir a todas las reuniones precisamente para conseguir movilizar. Con lo cual, desde mi experiencia, la dificultad es cambiar las cosas porque es un cambio de paradigma total. Luego está buscarte a alguien que esté de tu lado, que en este caso nosotros encontramos en la parte de digital totalmente a favor y fuimos juntos. Y una vez que alguien se pone a favor tuyo, ya se van uniendo y al final consigues ejecutar el cambio. La buena noticia es que una vez que los equipos interiorizan estos mensajes y tenemos a más de 15.000 empleados les hemos impactado y yo, vamos, no sé cuántos workshops he impartido y formaciones, una vez ya entran, ya están convencidos y ya son las propias áreas las que han metido todo esto dentro de su regulación interna y dentro de sus procedimientos de trabajo. Gracias, Esther. Pedro, sí, cuéntanos. Os cuento, si queréis. Ahora, en nuestro caso, yo creo que el cambio en las empresas es, como decía una persona, es un 95% cultura, sobre todo de los directivos de las empresas, y el otro 50% es trabajo. ¿Qué es lo que yo creo que hay una parte, o sea, si no cambias la cultura de la compañía, cambiar la cultura de la compañía es una frase que a todos nos gusta decir, pero que no significa nada para nadie, pero que hace falta un cambio en la mentalidad. Si no cambias la cultura de la compañía, es imposible que hagas otra cosa que no sea buenismo, poner cartelitos, decir que el cliente está en el centro, que tienes una comunicación clara y decir todas las cosas porque es gratis decirlas. Para eso, yo creo que hay una clave en Telefónica de lo que hemos conseguido en estos 5 años. Nosotros, o sea, pues ser muy claro, venimos de movilizar con una marca con un NPS que era hace 6 años negativo, a estar ahora mismo liderando el sector, ¿vale? En las gordas, ¿vale? Porque de las pequeñas hay 2 que son Pepephone y O2 que son imbatibles, ¿vale? Pero son pequeñas y es otro modelo más difícil. ¿Cuál es la primera clave? Nosotros tuvimos la suerte de que yo venía de fuera con alguna pequeña demostración, ¿vale? Y que yo entré en el comité de dirección. En estas empresas grandes, si no haces el movimiento desde arriba, no va a ocurrir. Y luego hay un cambio cultural que es enorme, que es muy fuerte, y es que tanto BBVA como un Telefónica, sobre todo las utilities tienen 2 medidas. Una es los clientes que entran y otra es los clientes que pierden, que eso se llama técnicamente el churn, ¿vale? Que es como el goteo, ¿sabes? Que es el nombre inglés, porque si ponemos un nombre inglés no mola lo que estamos midiendo, ¿vale? Digamos que esa tasa de pérdida de clientes es un dato terrible porque tú tienes que compensar los que entran con los que se van. Y lo mismo pasa en un banco, en una eléctrica, en una compañía de seguros o en una teleco. ¿Cuál es el problema? Que en el modo de gestión todas las compañías las ventas las puedes gestionar inmediatamente. Es decir, tú puedes hacer acciones rápidas, puedes engañar a un tío y conseguir la venta más rápida, puedes ocultar información. Lo que estaba diciendo Esther, que tiene mucho valor el dar la información por delante, y entonces consigues ese resultado a corto plazo. Como todos manejamos KPIs, que KPIs también es un término inglés porque nos molan mucho los términos inglés, como todos manejamos KPIs, lo que hacemos es que sabemos actuar sobre ellos. Pero el churn requiere medidas que convenzan al cliente, porque el churn es voluntario. Un cliente decide si se va del BBVA o si se va de Telefónica porque le da la gana. Y le da igual lo que cobre el consejo de BBVA o lo que cobre el presidente de Telefónica, le da igual cómo esté la acción, le da igual cuáles sean sus objetivos, le da igual lo que le cuentes. Él decide si entra y decide si se va. Entonces tienes que cambiar el comportamiento en base a que él perciba que has cambiado, y eso es a largo plazo. Entonces, si no consigues la credibilidad, que tiene muchísimo mérito en el caso de Esther, porque lo han hecho más en grande, pero entiendo que habéis tenido un empuje muy fuerte de la parte digital, que también ahí había un liderazgo muy fuerte con
con el cambio. Si no consigues esa credibilidad, te van a decir todo el mundo que sí, porque a todo el mundo te vas a cualquier empresa, te puedes ir a una empresa de ladrones S.A. y decirle, oye, vosotros el cliente, no, nosotros el cliente está en el centro. Y transparencia, nosotros somos muy transparentes. Y ecológicos somos un montón de ecológicos. Y lo que tú me digas, lo somos. Entonces, ese cambio de, joder, yo estoy funcionando a corto plazo, voy a hacer medidas a largo plazo, solo funciona cuando primero te escuchan un poquito, lo has hecho en fuera, luego lo pruebas, en nuestro caso lo hicimos en O2, que era mismos sistemas de Telefónica, mismos empleados de Telefónica, todo lo mismo, pero con un proyecto desde cero, ves que va funcionando, vas probando unos pequeños cambios en la compañía, porque cuesta mucho, sobre todo tienes que cambiar la mentalidad de la gran cantidad enorme de directivos que tiene Telefónica. Puede tener 2.600 millones de directivos, ¿sabes? Es cambiar la mentalidad de esta gente, porque todos son responsables o somos responsables de algo, y esa mentalidad se cambia que tiene que ser con las pruebas, y las pruebas nunca van de golpe, van poquito a poquito, cuando ven que eso es rentable, porque no hay nada más rentable que conservar a un cliente, que ser transparente con él, nada más sencillo, nada más barato que decirle directamente la verdad. Cuando BBVA te pone las condiciones de un producto que vayas a contratar al principio, sabe que el cliente que entra con información, lo que decía yo antes, entra para quedarse, y cuando se las ocultas probablemente consideras que entren 3, pero esos 3 se te van a ir o te van a odiar en la mayoría del tiempo. Entonces, es un cambio muy poco a poco, pero sobre todo es el gran cambio, el 95% es la mentalidad de las personas, que les cuesta verlo, y cuando lo ven, primero de palabra lo dice todo el mundo, cuando luego lo ven y empiezan a probarlo, cuando lo pruebas, es que engancha. Ya cuando engancha, entonces ya empiezan las cosas a funcionar. Por eso ahora, después de 7 años, con la misma opinión que hace 7 años, hoy en día estamos con el empuje, y Telefónica se está transformando de una forma, tanto en empresas como en particulares, bestial, pero como venimos, como siento el BBVA y todas las grandes empresas útiles, venimos del lado más chungo, ¿vale?, que existía, pues tenemos mucho más cambio de recorrido, lo cual es mucho más trabajo para nosotros y mucho más divertido. Muy bien, Pedro. Hay algunas preguntas también, en este caso en el chat, para Esther. Una de ellas es si existe alguna moderación en los comentarios de los usuarios en las aplicaciones que has presentado. Porque nos podemos encontrar algunos comentarios desafortunados, dicen en el chat. Enciéndete el micro, Esther. Es muy buena pregunta, ¿vale? Las valoraciones son con estrellas, ¿vale? No hay opción de poner comentarios, con lo cual son con estrellas, pero sí que al principio recuerdo que cuando lo propusimos, nos dijeron que lo hiciéramos, que estuviéramos un par de días recopilando las estrellitas, pero sin publicarlo, porque, claro, es que esto no lo había hecho ningún banco en ningún país del mundo, o sea, pero ni en Australia, que son súper transparentes. Entonces, claro, había un poco de miedo porque, claro, teníamos indicadores como comenta Pedro, el NPS, etcétera, pero preguntar tan directamente en la página web, con lo cual, primeramente hicimos una prueba un par de días, cuando vimos que iba bien, pero si es que al final, cuando tú tienes un buen producto, lo cuentas de forma clara y el contrato cuadra precisamente con lo que acabas de contratar, yo creo que ahí no hay problema, y la verdad es que nos fue bien y no pusimos filtro. Ya solo faltaría que dentro del proyecto TCR pusiéramos un filtro, entonces ya estaríamos incumpliendo el principio, que es la transparencia y la responsabilidad también. Hay otra pregunta que dice que en el caso de los créditos al consumo, ¿qué llegó primero, la comunicación clara en los bancos o la normativa europea? En nuestro caso, llegó primero, normativa ha habido siempre, ¿vale? O sea, siempre va a llegar antes la normativa, porque yo este proyecto lo lancé en 2013, ¿vale? Justo me acuerdo que estaba embarazada de mi primer hijo y lancé el proyecto y al bebé a la vez, y para mí no sé qué fue más difícil de las dos cosas. Normativa ha habido siempre. En cuanto al crédito al consumo, nosotros, el proyecto, nosotros nos excedemos a la regulación. Por ejemplo, las fichas de producto estaban antes de venir la regulación. Luego la regulación aparte te dice que tienes que tener la CIPRE o el INE, una serie de documentos precontractuales previos que no son tan claros como lo que nosotros hemos hecho. Y en cuanto a los contratos, la regulación tampoco te dice que tienes que escribir los contratos en lenguaje claro. La regulación te habla que tienes que escribirlo en un nivel B2, ¿vale? Que es un B2 que realmente no te marca ninguna pauta en lenguaje claro, con lo cual tengo que decir que por supuesto que hay parte regulatoria, que la regulación siempre es un impulso, pero que en este caso, ¿vale? Nosotros hemos hecho cosas más allá de la regulación.
Por ejemplo, también el código de publicidad. Todo lo que os he contado es más allá de la regulación. La regulación, por supuesto que la cumplimos, pero esto es un paso más. Hay otra pregunta en el chat muy interesante, en este caso para Pedro. Dice que es simplificar, aclarar la comunicación supone simplificar los productos, ¿no? Si simplificar, en este caso, perdón, los productos complejos que ofrecen antes y quizá ahora eran realmente el problema o lo era la comunicación. Está hablando que si el problema era que los productos eran muy complejos o no la comunicación clara, en este sentido. Pues, mira, me encanta esta pregunta, me parece bastante inteligente y esto es una pescadilla que se muerde la cola. Nosotros hace unos años teníamos productos, no es que fueran complejos, es que son difíciles de explicar, ¿vale? Y son difíciles a veces el cliente ni siquiera sabe que los tiene contratados. Esto es algo también muy clásico que sigue pasando hoy en todas las grandes compañías utilities. Cuando tú le dices a una persona que tienes que simplificar el producto para que esto sea más claro, esta persona que está defendiendo, porque es la obsesión que tenemos en las empresas, está defendiendo la cuenta de ingresos, es decir, la parte de arriba de los clientes que entran, porque no ve la de los que salen, digamos que no es muy sensible a esa información. Estoy siendo muy claro estamos hablando de comunicación clara, voy a ser muy claro con la respuesta, es decir, le da igual, porque te da igual la parte de cliente. Entonces, hicimos una cosa que es cambiar el modelo, como a ti te da igual la parte de cliente, pero no te da igual la parte de tus jefes, ¿vale? Lo que hicimos un indicador que usamos aquí hace varios años, que se llama ISC, que es como índice de salud del cliente, que lo tardamos mucho tiempo en diseñarlo, pero digamos que era una copia, por ser honrado. No sé si conocéis la aplicación Yuka, que tú la pasas a cada alimento y te dice qué punto de saludable es o no es saludable. Y dijimos, oye, que sepas que a todos tus productitos, a estos y a los que vas a lanzar, haz lo que tú quieras con tu business plan, pero te vamos a hacer ese informe y vamos a ir al comité y te vamos a ayudar a tu jefe y le vamos a decir, a tu presidente sobre todo, qué es lo que estás haciendo, qué problemas vas a tener y eso ya es cierto que ya te haces más sensible. Cuando eres muy sensible a la parte del cliente, eres sensible a tu jefe. Y entonces, poco a poco vas empezando a eliminar cosas que tienes hasta el punto de que a día de hoy es alucinante, pero Telefónica ha eliminado, bueno, no voy a decir la cantidad, pero son muchos millones de ingresos de productos que eran difíciles de explicar y que hoy ya o están ya dejando de existir o se han eliminado. Antes era implanteable, porque ¿de dónde está el business plan? El business plan es que dejas de ganar dinero, ¿vale? Pero que es que esto es chungo. ¿Y gracias a qué? Gracias a la comunicación, porque estás forzando a esa persona a explicarlo. Entonces dice, oye, si quieres hacerlo, yo lo explico. Entonces dice, no lo puedes explicar, porque si lo explicas no está a la mitad del secreto. Pues tú decides. Y el tener que comunicarlo y ser transparente hace que tú te automodeles con el producto y poco a poco acabas simplificando el producto y acabas aclarando más la explicación, pero también poco a poco acabas teniendo clientes que entienden lo que tienen y por qué lo han contratado, y cuando ves esa grafiquita del Chan, que es el infante real de las telecos, ¿vale? Ves que estás en niveles que no habías estado en tu vida de buenos, y eso es porque has renunciado a cosas, has sido más claro con las cosas y el cliente que ha entrado sabe más por qué ha entrado. Y eso es muy bueno, pero no sé si es antes que tienes que cambiar la comunicación porque tienes que cambiar el producto o porque tienes que cambiar el producto porque lo vas a explicar. Bueno, yo me voy a permitir intervenir un momento como organizador del Congreso para agradeceros aquí en persona a Pedro y a Esther que hayáis colaborado con nosotros, que estéis participando. Y luego, pues es que yo tengo muchas ganas de preguntaros muchas cosas, porque además me declaro súper fan de los dos y de vuestra manera de hacer las cosas. Pero puesto que los dos habéis tenido una experiencia previa en otras empresas y muy en relación con lo que estaba Pedro ahora explicando, ¿creéis que hay sectores imposibles para hacer esto que estáis haciendo vosotros en la banca y en las telecos? Por ejemplo, yo pienso mucho en las líneas aéreas y creo que maltratan sistemáticamente a sus clientes y ganan cantidades brutales de dinero maltratando a sus clientes y los clientes siguen volando. Entonces, esto, Pedro, tú te atreverías, y de hecho tú has pasado por una aérea y hiciste también cosas revolucionarias que de paso, pues gracias y felicidades porque de aquello que tú hiciste luego sale una norma y todo, luego sale una ley.
pero ¿tú te atreverías a llegar a una aerolínea y decir, señores, vamos a cambiar? ¿Esto se puede? ¿Qué opináis los dos? La pregunta es, ¿hay sectores imposibles para esto? Gracias. A ver si queréis que empiece yo igual por alusiones, ¿vale? Porque yo dirigí Globalia, que era el grupo dueño de una aerolínea que es Air Europa. Entonces, digamos que no dirigí a Europa, pero dirigí director de Air Europa. Y la verdad es que duré poco porque no, yo no era la persona que tenía que estar allí, ¿vale? Y decidí que no iba a durar mucho, estuve un año. Pero sí que he entendido una cosa, y ahí sí que es un problema de comunicación. Las aerolíneas no putean, perdón por decir la palabra, pero bueno, la voy a decir. Las aerolíneas no putean por defecto al cliente. Hay muchas cosas que no son provocadas por las aerolíneas que hacen que el cliente tenga ese problema. El problema en este caso sí que es claro, está en la claridad en la comunicación, en que las aerolíneas no son capaces de transmitir qué parte viene de su lado y qué parte viene de otras cosas. Aquí voy a decir una cosa que a partir de ahora me vais a odiar todos, ¿vale? El ejemplo en aerolíneas es Ryanair. Ryanair es una compañía que os quejaréis todo lo que queréis de ella, tiene una comunicación súper agresiva, ¿vale? Pero que el modelo que hace es un modelo que le dé al cliente el menor dolor de cabeza posible, ¿vale? Que es, pues fijaos, cuando una aerolínea hace los trayectos que hace o sea, te hace, por ejemplo, un París-Madrid y Madrid lo enlaza con Buenos Aires, está el cambio de las maletas, el cambio de avión y todo que es un lío. Ryanair renuncia a eso porque quiere subir y bajar. Ryanair renuncia a los fingers porque sabe que el cliente, aunque el cliente no lo sepa, el cliente cuando sube por las escaleras desde la pista, por delante y por detrás, sube y baja más rápido. Ryanair solo tiene un modelo de avión porque en el fondo es también una forma de comunicación sencilla, porque todos los aviones son lo mismo y tienen la misma configuración. Cuando a Iberia se le cae un avión, se le falla un avión, tiene que sustituirlo por otro que no se parece nada al primero y empiezas con los problemas de que si el asiento de emergencia, que si todo. Cuando hay retrasos, la mitad son por las interconexiones de los vuelos. Hay muchas cosas que las compañías no explican y las aerolíneas, yo creo que en este caso es la comunicación la que cambiaría si fueran capaces de explicarlo y también cambiando mucho el sistema que hay ahí. Pero eso es un toro complicado, es un toro complicado. Claro, pero Pedro, tú sabes, porque además creo que es un buen conocido tuyo, Pablo Herreros, que seguramente le conocemos muchos, que es otro luchador incansable por poner al cliente en el centro. Las peleas que ha tenido, creo que precisamente con Ryanair, porque la compañía incumple con la legislación, ¿no? Y incumple con la legislación de manera reiterada porque le sale a cuenta, ¿no? Porque paga la multa y ya está. Entonces, bueno, yo qué sé, a mí me Sé a parece lo que que hay te mucho. refieres, lo de la maleta, sí, es cierto. Lo de que no te dejen viajar con la maleta a bordo es alucinante. Eso es una cosa que, por un lado, es cierto que el piloto tiene el derecho a decir, que el comandante tiene el derecho a decir, oye, esa maleta tiene que ir abajo por motivos de seguridad, pero a ti no te pueden cobrar por hacerlo. Además, la ley lo prohíbe, por eso ayudé a Pablo Herreros con eso y tiene razón. Esa y otras prácticas, pero eso lo hacen todas las compañías, ¿vale? Es una práctica muy chunga que es una autodefensa de las compañías a cómo es la ley. No hay ninguna discusión. Simplemente es cierto, en estos casos, como pasa en mucho, es más barato hacer eso, porque sabes que el cliente no te va a denunciar y seguir cobrando. También, por otro lado, es cierto que lo de las maletas a bordo, el equipaje de mano a bordo, es un problema de la ley y es un foco de sinvergonzonería también, seamos claros, del cliente, porque tú vas al entonces metes tu maleta de mano, más tu bolso, más otra cosa que dices que es la mochila, más lo que dices que es el bolso en el caso de una señora, más la ensaimada que llevas, más la bolsa de la compra del duty free, ¿vale? Y eso genera un problema cuando haces el parque del avión bestial y genera un problema en la gestión del espacio del avión, la gente se pone a hacer colas a la bestia para entrar el primero, que te entra un agollo que es alucinante, genera retrasos y genera problemas. Entonces, esa solución también te digo que la tiene la Unión Europea de verdad, ¿vale? Y entonces las aerolíneas yo creo que serían felices, renunciarían a ese ingreso, que es mucha pasta, que está robado actualmente, y ¿Fue con Ryanair el de Pablo? Me lo creo, pero creo que no fue Ryanair. No lo recuerdo exactamente. Pero bueno, Igual no, Ryanair lo igual hubiera no. hecho igual. Ryanair lo hubiera hecho igual. No sé, Esther, si tú tienes alguna opinión sobre esto, de si es posible implantar la comunicación clara y transparente en todos los sectores. Porque luego también, a mí es que antes, cuando decía Arsenio Escolar que las administraciones públicas tendrían que dar ejemplo al sector privado en la comunicación clara, a mí me parece que también podría estar sucediendo al revés. O sea, y aquí estáis vosotros, ¿no? Como una muestra. ¿Qué opinas, Esther?
a ver, yo lo tengo súper claro. O sea, yo creo que primero hay que hacer las cosas bien, ¿vale? O sea, lo primero es hacer las cosas bien. Como decía Pedro, primero tiene que el sistema funcionar bien, ¿vale? Cada uno con su trozo de responsabilidad, porque también nos pasa a los bancos igual, que hay parte de responsabilidad que es nuestra y parte de responsabilidad que no es nuestra, ¿vale? O sea, que realmente son pues el sistema o de unas prácticas que han hecho otros bancos al otro lado del charco y al final se generaliza, se simplifica demasiado y entonces nos recae en nosotros. Con lo cual, primero hacer las cosas bien para que el cliente esté satisfecho y una vez que esto esté bien, ya pasas a comunicarlo. Decir que no puedes comunicar de forma clara, partiendo de mi pensamiento que primero tienes que hacer las cosas bien, significa que alguna empresa no puede comunicar de forma clara, sería como decir que alguna empresa o alguna entidad pública o privada no puede hacer las cosas bien. Pues es que si esa entidad pública o privada no puede hacer las cosas bien, pues es que a lo mejor no tiene que estar, ¿no? Entonces, para mí, lo primero es hacer las cosas bien y luego comunicar de forma clara. Gracias, Esther. Hay otra pregunta en el chat muy interesante que habla sobre la inteligencia artificial. Dice que uno de los últimos temas del pionero, ¿no?, en la comunicación clara en España, Mario Tascón, fue el uso de la inteligencia artificial en la comunicación clara y plantea si se está utilizando por parte de Telefónica o BBVA la inteligencia artificial para conseguir comunicar de una forma más clara. No sé, Pedro, si quieres tiro yo. Estuvimos con Mario Tascón, que vaya aquí un recuerdo cariñoso para él. Pues empezamos a trabajar con Mario y tema de inteligencia artificial, en hacer análisis. Además me sirvió mucho de mucha utilidad para, pues precisamente en esa fase del proyecto de las reclamaciones, ¿no? Porque realmente ellos crean una herramienta que tú subías una carta, un documento y te decía los fallos que tenía. Con lo cual, esto pues fue una revolución, ¿no? Pues ir a los departamentos con las cosas que te detectaban. Para eso sí que lo hemos utilizado, ¿vale? Un poco como impulsor, aunque nosotros la inteligencia artificial de momento estamos haciendo un human over the loop total, o sea, es decir, el humano revisando absolutamente todo lo que dice la inteligencia artificial. En cuanto a utilizarlo para redactar directamente y que salgan las cosas sin revisión, yo creo que de momento estamos ahí, no tenemos que llegar. De hecho, la Comisión Europea, y es que además la IA es otro de mis temas, la IA responsable, o sea, lo que dice el reglamento de inteligencia artificial es que hay ciertas cosas que tú no puedes dejar solamente a la inteligencia artificial que lo haga, que lo tienes que revisar. Y muchos de nosotros que estaremos utilizando ChatGPT ya nos habremos dado cuenta que a veces inventa las cosas o a veces no dice las cosas correctamente. Con lo cual, en ese sentido, sí que es una ayuda, pero yo lo veo como una herramienta, igual que utilizas un martillo, que a veces el martillo tú tienes que saber utilizarlo y a veces te funciona bien o a veces resulta que das el golpe mal y no consigues clavar el clavo. Bueno, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Esther. Yo creo que en las empresas nos pasa una cosa, y también voy a volver a ser muy claro, y es que cuando vemos lo de la inteligencia artificial, lo que todos pensamos es vamos a poner robotitos con más inteligentes a atender al cliente. Y es decir, te pongo a Marta es tu asistente virtual y Marta te asistirá en todo el proceso. Marta no entiende la mitad de las cosas que dice ni lo hace. Nos damos cuenta de que la inteligencia artificial, que sí que la estamos usando en Telefónica, pero estamos empezando, tiene que estar detrás para hacer grande a la gente o a la persona o a quien te escribe lo que está comunicando contigo. Pero tenemos que quitarnos de encima ese puñetero manía que tenemos hoy todos de pensar en que es volver a ponerle, cuando me estoy quitando también en Movistar, las puñeteras maquinitas de atención al cliente, las de pulsas botones, las de dice lo que te quiero, las de los robotitos que lo hacen. O sea, tienen que ponerla detrás. Les voy a contar una muy pequeña historia que es lo del colibrí. El colibrí, que todos sabéis lo que es un colibrí, pero a lo mejor no sabéis que es el único pájaro del mundo que puede volar hacia abajo, o sea, puede volar invertido, puede volar en las 4 direcciones y el único que puede hacerlo durante unos segundos es invertido. Y el colibrí, tú lo puedes poner a libar en una flor, ¿vale? Le pones viento, lluvia y todo, y es como si fuera un escalpelo, tiene un movimiento de cuerpo que tú ves el piquito con el que está libando y no se mueve ni un milímetro, es brutal, ¿vale? Entonces, solo con verlo, alucinas. Si alguien te dice esto que os estoy diciendo ya, alucináis más, porque no sabíais lo de que es el único que puede volar hacia arriba, que un pájaro vuele hacia invertido, es la leche, ¿vale? Entonces es maravilloso porque el colibrí es una cosa de la que tú te enamoras visualmente, es muy bonito. Cuando lo ves actuar, te sorprende, te encanta. Cuando además te explican estas 4 pinceladas, es alucinante, pero todo eso ocurre porque
el colibrí tiene una formación de huesos que es espectacular, una dinámica por donde tenías que estudiar 3 ingenierías aeronáuticas, 2 de biología biomecánica, 3 de medicina y 4 de filosofía para entender por qué pasa eso con el colibrí, ¿vale? Entonces, eso es la solución maravillosa. Toda esa tecnología que tú tienes, métela dentro del colibrí, de tal forma que produzca cosas que sean maravillosas para el cliente, ¿vale? Pero que no se la tengas que explicar. Y nos obsesionamos con, ahora utilizamos la IA que está atendiendo mis robots, no sé cuántos, que es de 4ª generación, o pasaba con los ordenadores. Mac diseñó un ordenador que dijo Steve Jobs tiene que arrancar en 11 segundos. Y si no, no lo saco, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú abres el ordenador como el colibrí, te arranca en 11 segundos. ¿Cómo lo consigues? Con una tecnología, un desarrollo bestial que hay dentro de eso, ¿sabes? No es presumiéndote. Y el resto de las marcas, ¿cómo te vendían? Pues esto tiene 2,6 GHz, 3,6 megaflops. Ninguno de los que estéis aquí sabéis ni lo que es un GHz ni lo que es un megaflop, aunque el medio lo intuyáis, ¿vale? Ni yo tampoco, ¿vale? Entonces, eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial. La estamos sacando de las tripas de lo que hacen, que sea maravilloso, y poniéndose. Yo ahora mismo, a día de hoy, no veo que el texto te lo tenga que escribir. Aparte que, como dice Esther, que tiene razón, la inteligencia artificial se llama alucinar. Sigue alucinando y te hace cosas que no son ciertas, pero sí que cuando tú hablas con un cliente te puede preparar y administrar y gestionar sobre el contexto mucha información que tú necesitas para decir la verdad, para ser rápido y para hacerlo todo más fácil. Jamás, como estamos intentando hacer todos, espero que no, que es poner más robotitos, más Martas o Pablitos a atenderte con una simpatía. Llevo media hora mareándote, no te he hecho ni puñetero caso, no te he resuelto ninguna pregunta, pero reconoce que te da una conversación fantástica y que parece que te quiere un montón. Eso es lo que es, me ahorro no mejoro, sino que me ahorro costes. Perdona por mi alegato completamente a favor de la inteligencia artificial. De hecho, hace 20 años estuve trabajando en inteligencia artificial, pero no en la forma en la que las empresas la están entendiendo, sí con lo que ha dicho Esther y sí con lo que estoy diciendo yo, que son nuestras opiniones y ya está, que probablemente no sean muy populares. Tenemos ya poco tiempo, pero quiero plantearos, y cambiando un poco ya de tema con respecto a la inteligencia artificial, una última pregunta, y está relacionada con la reputación, la confianza del cliente. Sabemos que al final la comunicación clara es un mecanismo de transparencia que está muchas veces englobado dentro de la responsabilidad social de las compañías y que esto tiene un impacto en la reputación. ¿Sabéis más o menos o habéis logrado medir en qué medida está mejorando la comunicación clara en la confianza del cliente, en la reputación en general de la compañía? Si quieres, empiezo, Pedro, ¿te parece bien? Vale, pues a ver, nosotros claro que lo hemos medido. O sea, como justo además Pedro comentaba, si estamos, las grandes empresas tenemos unas métricas que se llaman el NPS, ¿vale? Que mide varias dimensiones de reputación y comunicar de forma poco clara o no tener confianza de los clientes o no clientes afecta a varias de estas dimensiones. Nosotros cuando empezamos el proyecto estábamos en el NPS en los países en los que operamos en unas posiciones que no eran ni la primera ni la segunda. Pues a los 6 o 7 años de implantar el proyecto ya estábamos todos en los primeros puestos, con lo cual esto se mueve un montón. Pero vamos, que nadie te compra un proyecto internamente solamente por el tema reputacional. O sea, esto tiene que venir desde arriba, esto tiene que además de tener una ventaja reputacional, tienes que conseguir armar algo que tenga ventajas, que sea también rentable y hacer una aproximación sistémica, ¿vale? Para conseguir, igual que en sostenibilidad, que ahora estoy. O sea, realmente la sostenibilidad va a pasar pues cuando haya empresas que ganen dinero y también sea bueno para el planeta y para las personas. Pues lo mismo con los proyectos, con lo cual al final tiene que incrementar las ventas y mejorar y facilitar la labor de los empleados. Pues yo aquí tengo un castigo. A ver, lo medimos, sí que lo medimos. Yo tengo un problema personal, es que yo venía de una empresa antes en la que yo tenía, por un lado, prohibido medir ninguna cosa que no fuera técnica. Es decir, no podíamos hacer encuestas a clientes, no podíamos preguntarles sobre nada, no podíamos nada, ¿vale? Porque eso nos obligaba a trabajar de una forma, si sabemos que estábamos haciendo las cosas bien, si eso se ve en un indicador, se tendría que ver, pero se ve sobre todo en nuestro negocio y no nos hace confundirnos, que lo he visto mucho en la publicidad, el hacer los truquitos de que te ponen la esquinita de la cruz para que le des sin querer, ¿sabes? De ir a cambiar el KPI, de cambiarlo. Entonces, venía de una empresa en la que yo tenía prohibido medir nada que fuera emocional, solo podíamos medir parámetros técnicos, tenía prohibido el marketing y sobre todo los PowerPoints, ¿vale?
y tenía prohibidas algunas otras cosas. Entonces ahora estoy en una empresa en la que lo mide todo, que es normal, y te das cuenta que es cierto que está muy bien medir todo esto, ¿vale? Porque te da mucha información y sobre todo porque los 2.600 millones de directivos que tenemos necesitan mucha información para estar bien. Entonces, ¿lo medimos? Sí. Sinceramente, el área que lo mide resulta que está en mi dirección, porque pues como castigo me han dado el área de calidad. Fantástico, ¿sabes? A mí personalmente no me motiva nada, me motiva saber que en línea, en todo, tanto en producto, en comunicación, en problemas técnicos, en resolución, en respeto al cliente, en todo lo que hacemos y comunicación, que alguna vez se lo he oído a Esther decir, que también es la factura, es un texto legal, son muchas cosas. Me gusta, o sea, me tranquiliza saber que lo estamos haciendo bien, me da igual lo que salga, aunque luego soy el responsable de eso y el NPS y todo en el fondo lo mide, entonces ya entrar en los detalles los tenemos medios detalles, es una pasada. Sabemos hasta cuántos clientes con la oreja izquierda más grande que la derecha tienen problemas en las instalaciones con las comas de tus textos. Es alucinante, porque nos hace muy felices hacer todo eso. Pero insisto, tú tienes que estar tranquilo con lo que tú haces y es lo que pasaba antes con lo de los sectores. Si hay un sector que no pueda ser claro, pues como dicen, no es que no debe existir ni el sector. Si tú no eres capaz de explicar lo que haces o no eres capaz de hacer solo cosas que puedas explicar, estás jodido, estás jodido. O sea, mañana mañana habrás desaparecido. Igual no, pero no mañana. Entonces, lo medimos, lo vemos, sí. En mi vida, yo, en mi área, ni voy a aceptar un PowerPoint de mi equipo para presentarme algo a mí que me pueden explicar de palabra, o con el propio Excel, ni voy a basar una decisión en estar yendo al fondo de los KPIs emocionales. Porque mañana vamos a tocarlos, de hecho nos pasa. De repente pensamos, no, es que el NPS se ve afectado por el precio, pues entonces vamos a ver cómo tocamos el precio. Dices, no, o sea, voy en conjunto ya acabo. Pues muchas gracias a los dos. Sé que el debate ahora mismo está en un momento muy interesante, pero nos quedamos sin tiempo para más. Gracias pues, a Pedro y a Esther por aportar lo más importante, que al final es la experiencia que tenéis y mostrar también estas iniciativas que estáis llevando a cabo en estas grandes empresas y ver que no solo la administración pública no puede, sino que las empresas, como decía Blas, incluso están de punta de lanza con la comunicación clara. A las 12:45 está prevista que empiece la segunda mesa del Congreso. Tenéis el enlace en el programa. ¿De acuerdo? Pedro, Muchas Esther, gracias. ha Muchas sido un gracias. placer. Gracias. Hasta luego. Gracias, chao.